tengo 4 años, Guardia quiero ir al secundario y quiero ser coordinera. El final del colegio secundario suele ser una instancia de incertidumbres y dudas sobre el futuro y la vocación de los adolescentes. En esta etapa, los mismos se enfrentan a múltiples opciones para elegir su futuro. Hola, soy Felipe, tengo 17 años y quiero estudiar radiología. Mi nombre es Magalí, tengo 17 años. Todavía no me decidí qué es lo que quiero hacer. Tengo muchísimas opciones, pero la verdad, no sé. Soy Eduviges, tengo 17 años. Me gustaría estudiar veterinaria, pero no sé si será posible. Por otro lado, también me gustaría ser profesora de inglés. Cuando somos chicos tenemos certeza de nuestra vocación, pero cuando vamos creciendo comienzan las inseguridades y las dudas. La vocación no escapa de este proceso de cambio y búsqueda del paso de la adolescencia a la vida adulta. ¿Qué es la vocación? No podemos hablar de ella sin antes hablar de las creencias que hay acerca de la vocación. Pensamos que hay gente que nace para cierta cosa y entonces decimos, bueno, si nací para ser pianista, tendré que ser pianista. Pero en realidad me parece que no es tan así, que la vocación se va construyendo a medida que va pasando los años. Dentro del concepto de vocación tenemos que tener en cuenta varios factores que influyen en la toma de decisiones. Por ejemplo, los valores, las habilidades, la personalidad, los gustos e intereses, entre otros. Los adolescentes de hoy en día se mueven en muchos escenarios sociales cambiantes, que estos los condicionan para elegir su futuro. Para ellos, como para cualquiera de nosotros, es difícil elegir un futuro laboral. Por eso debemos acompañarlos y guiarlos en este proceso para que lo sientan con mayor libertad y sin presión. Si pensamos en escenarios sociales, por ejemplo, en la década del 50 del siglo XX, una persona al salir del secundario podía elegir una actividad y la podía seguir el resto de toda su vida adulta. Ese escenario social no es el mismo que tenemos hoy. Actualmente tenemos más posibilidades para elegir y es importante acompañar este proceso pensando en la sociedad en la que estamos inmersos. Por lo tanto, hoy en día no podríamos hablar de trabajo para toda la vida como lo era antes. Teniendo en cuenta estos escenarios actuales, seguramente se irán tomando múltiples decisiones que lleven a caminos que en el comienzo no se tuvieron en cuenta. No hay una edad para encontrar la vocación. Incluso uno puede tener varias vocaciones. Pensar que se nace con una vocación es pensar que se nace con un futuro hecho. Los gustos e intereses no son innatos en una persona. Se adquieren mediante historias familiares, actividades que se realizan, conocimientos adquiridos, entre otros factores que influyen en la toma de decisiones. Y es un proceso continuo y permanente, que tiene que ver con la búsqueda que hacen las personas para encontrar un sentido a su vida. Y así poder desarrollar distintos tipos de actividades que le permitan recrearse, reinventarse, crecer y construir. ¿Cómo transcurriste este camino? Bueno, yo desde chica, cuando iba a las oficinas con mi papá, me gustaba mucho ver esos ambientes con papeles y demás. Entonces empecé a investigar, a interiorizarme en el tema. De hecho, yo iba a la primaria en Cábana y ya vine a Guatimocín al secundario, que tenía una orientación más contable. Y ahí, paso a paso, con contabilidad y viendo todas esas materias, fui afianzándome que era lo que me gustaba y que era lo que me quería dedicar. Yo creo que cuando uno elige la profesión no tiene que pensar en qué materia te gusta, sino tiene que enfocarse en cómo quieres que sea su día a día en el futuro. Qué le gustaría hacer, a dónde le gusta trabajar, si con papeles, si con números, si en el exterior, si en el interior. Y yo cuando iba a distintas oficinas o estudios de abogados, de contadores, decía yo quiero hacer esto. Cuando terminé el secundario ya tenía totalmente decidido que quería estudiar Ciencias Económicas y hice mi carrera en la Universidad Nacional de Rosario y hoy hace 26 años que estoy egresada. ¿Coincide realmente con lo que querías hacer de chico? Sí, digamos que sí. Lo que uno sueña nunca coincide con la realidad, porque los sueños son sueños y la realidad es realidad, donde vemos los problemas y los sinsabores del día a día. Pero en rasgos generales sí coincide y estoy absolutamente feliz de tener mi profesión y estoy convencida que si uno le gusta el trabajo que hace, es mucho más feliz en la vida. Trabajar en lo que te gusta es maravilloso. Mi nombre es Nadina Saranich, tengo 43 años, hace 20 años que soy abogada y desde finales del año pasado que soy corredora y martillera pública.
¿Coincide con lo que quería hacer de niña? La verdad que no recuerdo puntualmente qué era lo que quería hacer cuando era niña, pero estoy muy feliz con la decisión que tomé, y más ahora al tomar esta rama de la abogacía, que es el derecho comercial, cuando decidí estudiar corredora y martillera pública. Así que creo que es lo mejor que pueden hacer como estudiantes es seguir este rumbo y darle ese camino a sus vidas. Me fui a estudiar a Rosario, a la Universidad Católica. Empecé a estudiar en un edificio que no era propio de la facultad, entonces íbamos de noche y bueno, eso era un poco incómodo, pero después la facultad pasó a su edificio propio, entonces empezamos a ir a la mañana. Eso ya cambió un poco las cosas. En la ciudad era un poco más libre para manejarnos, y mis padres siempre me apoyaron porque se dieron cuenta que era lo que me gustaba, y fue la mejor época, la época de la universidad. Conocí mucha gente y me dio mucha experiencia. La verdad que tengo mis mejores recuerdos. ¿Cómo transitaste este camino? Bueno, cuando yo estaba en el secundario, en el Instituto José Manuel Estrada, notaba que las carreras en las que más tenía afinidad eran las carreras sociales, y siempre me gustó mucho más eso, a pesar de que no tenía dificultades con ninguna, me gustaban más esas, y cuando el doctor López me dio la carrera de Derecho, me gustó mucho. Tuve dos alternativas, como que estuve dudando entre abogacía y licenciatura en comunicación social, pero cuando me enviaron a las prácticas a la iglesia, que había una revista, y bueno, ahí tuve la oportunidad de practicar con el padre Peter, me di cuenta de que mi camino no era ese, que mi camino era la abogacía. ¿Cómo transitaste este camino? El camino de construir mi vocación para mí no fue tan complicado, porque siempre me gustó enseñar. Quizás tenga que ver con que a lo mejor mi mamá era maestra y desde muy chiquita viví eso. Fue pasando por distintas profesiones. Primero quería ser maestra. Después profesora de educación física. En realidad me di cuenta que no me salía ni el rol para adelante ni el rol para atrás, así que descarté esa idea. Y después, cuando empecé el secundario, yo estaba feliz acá en la escuela, sentía que me gustaba la escuela, me gustaba ver la gente que trabajaba. Y en ese momento no había internet y había unos libritos que eran las guías del estudiante, y ahí descubrí que una carrera que se llamaba psicopedagogía, de la cual nunca había escuchado ni leído nada. Yo pensaba que iba a ir a estudiar a Rosario. Nunca leí en esa guía del estudiante que psicopedagogía no estaba en Rosario. Hice orientación vocacional y psicopedagogía solo estaba en Río Cuarto. En esa época nadie de acá de Guati iba a estudiar a Río Cuarto. Así que me tuve que enfrentar a la decisión de estudiaba otra carrera y me iba a ir a vivir al lugar a donde yo había elegido y a donde más o menos tenía todo organizado, o me jugaba por lo que realmente me interesaba, que yo sentía que era mi vocación, y me iba a estudiar a Río Cuarto. Finalmente no me equivoqué, me fui a estudiar a Río Cuarto, me recibí de psicopedagoga y hoy soy feliz con lo que hago. Es más, soy muy feliz porque trabajo en el lugar en el cual ayudó a construir esa vocación mía, esa pasión mía por enseñar. Si ustedes me preguntan, ¿coincide eso que vos querías de chiquita con lo que estás haciendo ahora de grande? Y les digo que sí, y que superó, porque nunca pensé que enseñar me iba a hacer tan feliz. ¿Tu profesión coincide con lo que querías hacer de niña? Totalmente. Logré concretar mi sueño, que era ser docente, enseñar. ¿Cómo transitaste este camino? Bueno, yo en el colegio José Manuel Estrada, ya desde el año 80 que estoy, porque primeramente fui alumna y ya desde el segundo año me di cuenta que lo que me gustaba era la docencia.
y específicamente quería dedicarme a ser profesora de matemática. Pero por un capricho de adolescente, cursando el 5º año, el último, decidí inscribirme en la carrera de contador público en la Universidad Nacional de Rosario. Me fui a estudiar contador y no había llegado al primer cuatrimestre que ya me había dado cuenta que no era lo que a mí me gustaba. Decidí continuar, decidí probar a ver si en el transcurso de los meses siguientes me encariñaba con la carrera. Las materias que tenía me gustaban, pero no me veía sinceramente como contadora. Terminé de cursar el 2º año, rendí casi todas las materias del 2º año y un día decidí escuchar a mi corazón y blanquear mi situación con mis padres. Si bien fui criada con mucha libertad, siempre me dijeron que tenía que hacer lo que a mí me gustaba. Volverme a Guati nuevamente y decirles que no quería seguir estudiando, lo tomé como un fracaso mío y una traición a mis padres. Pero lejos de eso, ellos me hicieron entender que era mi decisión y que, como siempre me decían, debía seguir por lo que a mí me gustaba. Y yo, repito, lo que quería hacer era profesora de matemática. No me dejaron ni desarmar el bolso. Me mandaron inmediatamente nuevamente a Rosario y me dijeron que tenía que inscribirme en una carrera. Ellos me daban libertad, pero no me daban la opción de no estudiar. Yo desde chiquita sabía que la única herencia que ellos me podían dejar era un título. Los jóvenes que terminan el secundario pueden sentirse confundidos, pero es una etapa que tienen que atravesar para poder encontrar sus propias elecciones. Y yo creo que estamos en la misma, por más de que estemos unos más decididos que otros, estamos terminando una etapa de nuestras vidas que eso nos genera bastante incertidumbre. A mí me genera mucho miedo el tener que irme a vivir a otro lugar, el estar lejos de mi familia y mis amigos. A mí me angustia un montón, porque todavía no sé qué voy a estudiar y me lo preguntan todo el tiempo. Acá lo importante es no temerle a la angustia, siempre y cuando estas emociones tengan como sentido motorizar y movilizar a la persona en su búsqueda. El problema es cuando las dudas se convierten en una angustia que paraliza e inmoviliza. La vocación se manifiesta en diferentes formas. Una de las mayores dificultades para los adolescentes es saber para qué lado inclinarse. Deben hacer lo que ellos creen que les gusta o lo que les conviene. Lo importante es atravesar esta etapa como cada uno es. Para mí, el factor económico es fundamental. A la hora de tener que elegir algo para estudiar, prefiero algo que me mantenga económicamente a algo que me guste. A mí me parece que si una persona hace lo que realmente le apasiona, el factor económico llega solo. Yo creo que si hago algo en lo que siento que soy buena para eso, está acorde a mis intereses, le pongo voluntad para desarrollarlo y concretarlo, el dinero va a llegar solo. Es importante valorarse y no ponerle solo las expectativas a lo económico, sino también a lo que uno quiere hacer de su vida. No hay una naturaleza humana preestablecida. Hay que derrumbar los condicionamientos del no voy a servir para tal o cual cosa o del no voy a poder. Es importante acompañar este proceso, como así también confiar y creer en uno mismo. Todos podemos, eso es fundamental. A veces el proceso de elegir una vocación implica mucho más que eso. También entran en escena algunos factores como el afecto, la economía, ir a vivir solo e independizarse. Y es acá cuando se necesita el apoyo familiar para orientar y apoyar a los jóvenes. Cada familia, desde sus recursos y posibilidades, puede apoyar en esta etapa. Es fundamental el ejercicio de la escucha dentro del circuito familiar. Escucharlos en sus inquietudes, en sus deseos, en sus gustos, que muchas veces no coinciden con las expectativas que la familia pone sobre ellos. Bueno, mi abuelo fueron mis
bicicleteros, mi papá siguió con el rubro y yo voy a ser gestor. Todos mis abuelos formaron parte de los bomberos voluntarios, mis tíos también y mis papás son bomberos. Yo estoy muy orgullosa de ellos y de su pasión, pero a mí me gustaría ser abogada. Mi abuela fue maestra jardinera, mi mamá emprendió con un comercio y a mí me gustaría ser ingeniera civil. Cuando están por elegir una carrera, los jóvenes pueden sentir la presencia familiar como un apoyo o como un condicionamiento. Es importante que este límite que tiende a desdibujarse quede bien en claro. Para que la decisión sea genuina, es importante que los jóvenes y su familia sepan que la decisión se da dentro de un ámbito familiar y social determinado. Yo no me hago esa pregunta porque estoy re segura de lo que quiero hacer y no pienso que eso me vaya a pasar. Ya averigüé, ya pregunté y todo me gusta, así que voy por eso. A mí me cuesta muchísimo darme cuenta si lo que pienso es realmente lo que quiero hacer o lo que me obligan que haga. En este tiempo se produce un clima de tensión en mi casa, ya que todo el tiempo me preguntan y eso es inevitable que no se produzca una presión. Yo los reentiendo, es algo que pasa en toda mi familia. Sé que debe ser una situación difícil para ellos, pero también siento que necesito que me acompañen sin sentir esa presión. El tema de las influencias y las presiones hay que trabajarlas, nombrarlas. Muchas veces tiene que ver con las expectativas que tienen las familias sobre ellos. Lo importante para los adultos acompañantes es propiciar el espacio para que los jóvenes puedan encontrar algo acorde a sus deseos. Poner en palabras y escucharlos es fundamental. La decisión de una vocación no tiene que ser ni apresurada ni lenta. Lo importante es ser consciente de por qué eligen lo que eligen. Es importante que las intervenciones que se hacen puedan desdramatizar este es el momento en el que se va a definir la vida. Lo importante es que cada uno pueda, frente a la pregunta de ¿qué vas a hacer? Porque esta es la pregunta que reciben los jóvenes cuando terminan el secundario. Frente a esta pregunta, lo más saludable es que se construya una pregunta personal. ¿Qué quiero yo? ¿Qué busco yo? Yo creo que todos en cierto punto nos hacemos esa pregunta. Es algo que suele pasar y que a todos nos da miedo. Pero creo que si nos pasa, lo mejor sería que frenemos y que seamos sinceros con lo que sentimos, porque a la larga va a ser peor. La vocación es una construcción que no se logra de un día para el otro. La búsqueda de opciones y alternativas ayuda a que uno se conozca más a fondo y pueda decidir hacia dónde dar el primer paso. Aunque cierta presión y angustia se te crucen por este camino, no durará para siempre. Lo importante es darle flexibilidad al proceso, que no significa que hay que elegir por elegir o probar por probar. No existen equivocaciones en este camino. Lo fundamental es que tenga un motor de búsqueda y la voluntad de elegir nuestros deseos sea el protagonista. Si pensamos que nacimos con cierta vocación y que podemos dormirnos un rato y que luego se va a desplegar sola, ahí estamos equivocados. Porque la vocación implica un primer paso y después hay que trabajarla, formarla y construirla. Es importante pensar la vocación como algo que elegimos y que podemos volver a elegir. La vocación puede transformarse a medida que vamos creciendo en la vida. Una persona puede ir desarrollando nuevos intereses y habilidades. La vocación puede cambiar, puede profundizarse y acá lo importante es saber que siempre podemos ir cambiando acorde a nuestros proyectos. La voluntad, el trabajo y la confianza serán fundamentales en este camino.